Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 10H. Origen, geometría simple profunda 08H. En este vídeo vamos a seguir profundizando en la comprensión de los conceptos de sucesión y simultaneidad, sobre todo refiriéndonos a la simultaneidad, porque la simultaneidad realmente es más difícil de captar su significado. Solamente podemos señalarlo, pero no llegar a comprenderlo totalmente, porque la simultaneidad se refiere a un plano que no es el plano vital de la persona humana aquí en esta dimensión. La simultaneidad corresponde sobre todo al plano que vamos a calificar como superior, o al plano de la divinidad, o al plano del éter pus, o al plano de las manos invisibles de la creación. Entonces, para intentar hacer más comprensible este concepto de la simultaneidad, nos vamos a centrar en este vídeo en el mecanismo de la circulación sanguínea, porque la circulación sanguínea es un fractal del latido cósmico. Entonces, vamos a distinguir en la circulación sanguínea una pulsación latido, que sería la pulsación latido del corazón. Y aquí vamos a especificar la sucesión mediante la palabra tig. Es decir, una pulsación del corazón sería un tig, el siguiente sería otro tig, y así, para simplemente expresar que es simplemente una repetición, tig, tig, tig. Así, unas 60 o algo más de 60 pulsaciones por minuto en el ser humano. Pues muy bien, dentro de esta pulsación, dentro de este tic, vamos nosotros a referirnos, a señalar otra pulsación interior, es decir, lo que se llaman los ruidos cardíacos, que en principio vamos a destacar, y simplemente nos quedamos en este punto, dos ruidos cardíacos fundamentales. Y entonces a estos los vamos a denominar como tig y tag, para especificar que estos, para nuestra comprensión, se acercan más al sentido de simultaneidad, porque son, dijéramos, más imperceptibles, son, dijéramos así, más solapados, más rápidos, podemos decir, y se nos escapan a la percepción. Pero ya decimos, tanto unos como otros, todos pertenecen al plano de la sucesión. Solamente estamos cogiendo una sucesión dentro de otra para indicar que precisamente la segunda, el tic-tac, pues nos acerca a la comprensión de la simultaneidad, que estos serían lo que se denominan los dos ruidos cardíacos. Entonces, vemos aquí el esquema de este vídeo que hemos denominado 10H, y vamos a profundizar en el sentido de mejor dicho, en la comprensión del sentido de la simultaneidad. Entonces vemos aquí, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el esquema básico, sencillo, elemental, comprensible de los tres ejes que están aquí. Un eje central que se bifurca en otros dos que serían los polos, y hemos estado viendo y comprobando la cuestión de los imanes y del magnetismo con los dos polos, pues todo eso es coherente con toda la realidad. También hemos visto en vídeos anteriores cómo, siguiendo una aguja, el movimiento de la aguja de la brújula, pero en tres dimensiones en el espacio desplazándose, pues como la brújula acercándose o haciendo el recorrido del polo sur al ecuador y del ecuador al polo norte, pues existe un periodo en que la aguja, que sería estas las líneas amarillas, la aguja está levantada, indica hacia arriba, mientras que ya al pasar, dijéramos así, la línea
del ecuador, que en este caso sería la misma línea del muro de Bloch, donde está emitiendo la fuente, pues la aguja ya no indica hacia arriba, sino empieza a indicar hacia abajo. Y entonces se crean dos polaridades que estamos viendo aquí y que en el vídeo anterior nosotros dijimos su real, lo que consideramos el real significado del movimiento de las líneas de fuerza. Pero aquí lo que nos interesa destacar en relación con la simultaneidad o con el tercer eje es que solamente perceptivamente percibiremos dos ejes, el azul y el amarillo, y no percibiremos precisamente el muro de Bloch o el tercer eje que está aquí en medio. No lo percibiremos porque se pertenece a la simultaneidad. Y entonces aquí también, remitiéndonos para hacer más comprensible nuestro intento de dar una mayor comprensión sobre la simultaneidad, pues vemos los dos esquemas, el esquema básico de la circulación sanguínea, que se establece evidentemente en otras dos mitades, una mitad roja y otra mitad azul, que sería la sangre arterial, o la sangre, las células de la sangre cargadas o oxigenadas de más oxígeno, y las que están con escasez de oxígeno, que sería la parte azul. Eso sería una polarización primera, básica y fundamental. Entonces decimos el hombre, y por el hombre que está aquí pues circulan esas dos corrientes. Pero lo que nos interesa aquí destacar, que precisamente tampoco se percibe ni es imperceptible pues el eje central, pero tiene que estar, y por eso precisamente para nosotros ver que ese eje central se mueve y produce en el concepto de simultaneidad, es por lo que hacemos este vídeo, porque nos vamos a centrar precisamente en el corazón humano, que el corazón humano podemos definirlo como el más real modelo del corazón del toroide universal, del toroide cósmico. Entonces aquí nosotros vemos a la izquierda, seguimos viendo el esquema, este esquema sanguíneo, y nos vamos a centrar aquí ahora en el corazón y nos vamos a centrar en la pulsación. Pero nos interesa también destacar cómo de una manera maravillosa lo que nosotros estamos sin percibir con los ojos, llegando a su comprensión mediante la percepción de lo que sí es empírico, como son los dos polos o toda esta realidad, pues cómo precisamente incluso en este corazón, cuando se va creando, cuando se va formando desde el feto inicial o el embrión inicial, este corazón, hasta precisamente toda su madurez y toda su realidad, pues vemos que este esquema fundamental que nosotros hemos establecido como un eje central que se bifurca, pues es lo que se produce realmente de un modo físico en el corazón real, como cualquier cardiólogo sabe perfectamente. Entonces este sería lo que se llama aquí en líneas amarillas. Hemos buscado la mejor ilustración que hemos encontrado en la red internet, pues esto sería lo que se denomina el fascículo de His o el haz de His, es decir, una parte central que se bifurca en las otras dos polaridades que estamos viendo aquí establecidas. Y esto que estamos viendo en líneas amarillas, pues realmente su procedencia, pues esto es una manifestación material, pero lo que son nervios, lo que son terminaciones nerviosas, pues es lo más sutil que posee el ser humano, tan sutil que incluso está conectado con el centro, con este centro que es imperceptible. Y aquí nos interesaba destacar que precisamente en el corazón humano, que es semejante al corazón, lo más parecido al corazón del toroide, pues precisamente ya de un modo físico se refleja precisamente dicho esquema de un eje central bifurcándose en otras dos porciones. Pero ahora en este vídeo, como hemos dicho que lo que nos interesa es acercarnos a la comprensión de la simultaneidad, porque es lo más difícil y lo más de comprender, porque precisamente no se percibe, pues vamos a hacer un acercamiento mediante, dijéramos así, mediante la sucesión, porque no hay otra manera, porque aquí todos son sucesiones, pero una sucesión dentro de otra. Entonces así,
el latido cósmico en relación con el ser humano, que serían las pulsaciones, el hombre tiene normalmente algo más de 60 pulsaciones por minuto del corazón. Entonces, y eso, dijéramos así, se produce en dos movimientos que nosotros ya en vídeos anteriores hemos analizado, que sería la sístole y la diástole. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros destacar es que la percepción humana normal lo que percibe precisamente es lo que llamamos estas pulsaciones, estas 60 pulsaciones. Cualquier persona se toma el pulso y entonces la percibe. Y entonces, como es algo repetitivo, pues le hemos calificado como el tic-tic, tic-tic, para diferenciarlo en este caso del tic-tac con mayúscula que hemos puesto aquí. Aunque todo pertenece a la sucesión, nosotros vamos a representar ahora precisamente el acercamiento a la simultaneidad con este tic-tac distinto. Entonces, nosotros en el ciclo cardíaco, precisamente al ser algo más de 60 pulsaciones por segundo, quiere decir que la sucesión temporal del tic pues sería algo menos de un segundo. Entonces establece la generalidad médica cardíaca, pues establece un promedio de 8 décimas de segundo, 0.8 décimas por segundo. Eso sería la sucesión entre un tic en el siguiente tic, tic, tic. Y eso sí lo percibimos, cualquier persona puede percibirlo. Pero lo que no se percibe es que dentro de ese tic y entre ese tic, pues existe lo que se llaman los ruidos cardíacos, otro par, porque todo va por pares, que sería el ruido cardíaco, que se le dice el primer ruido cardíaco, que tendría una duración y estaría más próximo al movimiento de la sístole, al movimiento de la diástole, pero aunque sería al inicio de la sístole, por tanto estaría más cerca de la diástole, que se le atribuye una duración media de 0.5 segundos. Mientras que el segundo ruido, que se produce en el interior de ese corazón, pero que es imperceptible, tendría una duración de 0.3 segundos. Entonces, esto lo traemos a colación para precisamente comprobar que estos dos movimientos internos pues se acercan más a la simultaneidad y son imperceptibles, mientras que nosotros solamente percibimos esto, el tic y el tic, pero lo que calificamos como estos dos ruidos que se dan dentro de ese tic y entre ese tic, que sería el tic-tac, pues es imperceptible, solamente lo perciben con aparataje tecnológico. Pues ese ruido, dijéramos así, los investigadores cardíacos, pues entonces comprueban que ahí está ese otro sonido, que en realidad son ondas y son pulsaciones. Y entonces aquí a la izquierda nosotros después quizás leamos toda la terminología científica, pero aquí solamente lo vamos a decir de un modo rápido, en que vemos lo que son válvulas mayores, vamos a decirlo sencillamente a la percepción, válvula mayor y válvulas menores. Pues entonces, cuando se cierran en el movimiento del corazón estas dos válvulas que estamos viendo mayores, pues ese sería el primer ruido que vamos a calificar aquí nosotros como un tic. En cambio, las válvulas menores que estamos viendo aquí abiertas, cuando aquí a la derecha vemos que se cierran las dos válvulas menores, pues ese sería el tac. Es decir, entre el tic y el tac, pues realmente existe una separación, existe una sucesión, pero es menor y es imperceptible, y eso es lo que a nosotros nos interesa destacar aquí, que la simultaneidad va haciéndose imperceptible, aunque esto es sucesión, pero se acerca más al concepto de simultaneidad, porque nosotros queremos sobre todo incidir en que esta simultaneidad realmente es totalmente imperceptible en nuestro plano, pero es real. Lo podemos leer aquí, lo vamos a leer de modo rápido, por toda la terminología más o menos científica, que por cada latido del corazón pues emiten dos ruidos cardíacos, el lup y el du, separados uno del otro por un silencio. Entonces, el primero sería el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, llamadas válvulas auriculares.
culoventriculares. Entonces sería eso, se daría en el comienzo de la sístole, y por eso hemos dicho aquí que está más próximo a la diástole. Y entonces eso causa la primera parte, el primer ruido cardíaco, que ellos lo atribuyen aquí, le dicen el C1, y el segundo ruido cardíaco, que se califica como S2, pues es causado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole, que es estas que estamos viendo aquí que se han cerrado. Entonces, esto lo traemos a colación para representar que precisamente lo que se acerca a la simultaneidad, porque este movimiento y estos dos ruidos ya están más próximos a la simultaneidad, dijéramos, el tiempo entre ellos es mucho menor, entonces se están acercando a la simultaneidad. Lo que queremos destacar es que es imperceptible, solamente aquí lo perciben precisamente con aparataje de tipo tecnológico, decimos en este punto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer unas reflexiones sobre precisamente este acercamiento a la simultaneidad. Esto es, dijéramos así, una profundización de tipo abstracto, que tenemos también que traerla a colación para que una persona pues profundice y medite en este plano, que aparte de la realidad concreta que percibimos todo mediante sucesión, pues también existe este plano que le vamos a llamar un plano superior invisible. Entonces nosotros decimos que en el punto 1 tratamos para esta reflexión, decimos que la disminución del periodo de tiempo entre el tic y el tac, y nos estamos refiriendo aquí precisamente al ruido, a los dos ruidos que se producen precisamente, los dos ruidos cardíacos que son normalmente imperceptibles. Pues entonces esa disminución de periodo, porque ese periodo es más corto, como estamos viendo en comparación con la pulsación observable normal que hemos llamado tic-tic. Entonces decimos, la disminución del periodo entre el tic y el tac pues nos acerca al no tiempo, y eso es cuestión de reflexionar. Por tanto, si se va estrechando o va disminuyendo, se va haciendo más corto el tiempo entre estas dos polaridades, pues quiere decir que nos estamos acercando al no tiempo. Aunque sabemos que aquí en esta realidad todo es tiempo, pero nos estamos acercando al concepto de no tiempo. Entonces, el concepto de simultaneidad nos acerca, por tanto, al concepto de eternidad, porque el concepto de eternidad precisamente es el no tiempo, es decir, el no sometimiento al espacio-tiempo. Y todo esto es maravillosamente concordante con una fuente original, un tercer eje que evidentemente no está sometido al tiempo, pero que actúa desde ahí, desde ese punto central, y actúa mediante la simultaneidad. Esto es cuestión de que la persona reflexione en esta grandiosidad, que estamos capacitados precisamente para acercarnos y comprender lo imperceptible desde lo perceptible. Entonces, decimos que en el tercer punto, para seguir meditando, pues que este eje central, que es el imperceptible, pues es el que crea el espacio-tiempo. Lo crea los dos polos que hemos visto reflejados en el esquema básico, crea los dos polos y mantiene el espacio-tiempo. ¿Y cómo lo mantendrá? Pues lo mantendrá precisamente con la pulsación del toroide cósmico y con la pulsación de nuestro corazón. Así es como se mantiene, evidentemente. Y este eje central, pues que es el hacedor, dijéramos así, pues está dentro y está fuera del espacio-tiempo. Esto se llama trascender, es decir, que lo trasciende, que está fuera y que está dentro. Y nosotros en nuestros esquemas sobre la forma de la Tierra cóncava convexa hemos puesto el amarillo central y también lo hemos puesto el amarillo por el exterior, queriendo decir que está dentro y que está fuera. Entonces, trasciende el tiempo y crea el tiempo, y ponemos aquí una parte muy importante que con mayúsculas, pero no está sometido al tiempo. Por supuesto que no. El tercer eje, lo espiritual, pues su característica es
que no está sometido. Nosotros los humanos aquí estamos sometidos, aquí todo es sucesión, nuestro cuerpo físico está totalmente sometido y lo vemos año por año, sobre todo cuando vienen, dijéramos así, alteraciones como son enfermedades, está sometido, pero tenemos también que comprender y analizar que lo que dentro del sometimiento al tiempo, aquí en nuestro plano humano, lo que menos está sometido al tiempo es el pensamiento, la manera de pensar y el aprendizaje. Eso realmente una persona comprueba que está poco sometido al tiempo, porque si analizamos las personas que envejecemos, pues nos damos muchas veces, las personas que, sobre todo las personas que investigan y que buscan y que tienen, dijéramos así, una actitud como el niño que está descubriendo y redescubriendo el mundo, pues comprueba precisamente la vejez o el paso del tiempo, sobre todo en los demás. Él para sí mismo no se da cuenta que está envejeciendo, solamente cuando se ve al espejo o vienen los achaques es cuando uno va comprobando que el tiempo se está reflejando. Por eso decimos nosotros, se está reflejando sobre todo en la parte física que está muy sometida, pero la parte más espiritual y la parte más mental, esa no está tan sometida y no está igual de sometida en determinadas personas. Hay personas que sí, que desde muy pronto pues ya están espiritualmente envejecidos, dijéramos así, han llegado a un ciclo, a un bucle de repetición sin sentido, que realmente no existe ningún tipo de evolución. Pero otras, pues precisamente, pues no están menos envejecidas, dijéramos así. Por eso nosotros decimos lo espiritual, o sea, la fuente, pues para ella no pasa ningún tiempo, pero nosotros que somos una parte suya, pues tenemos también una parte que es, queremos decirle alma o espíritu o la mente, que esa es experimentalmente, pues la persona llega a percibir que no está tan sometida, vamos a decirlo así, entre comillas, al paso del tiempo. Por tanto, nosotros decimos que el ser humano está conectado al eje central y esa es la principal información que debiéramos de tener, que nos da, dijéramos así, la justificación para pasar esta vida con la dignidad humana en busca de la verdad hasta el final, aunque tengamos que adaptarnos. Entonces decimos, el ser humano pues está conectado a ese eje central y eso es importantísimo, llegar a esa comprensión. Y al estar conectado, nosotros decimos que tiene capacidad de comprensión, aunque siempre nos está la oscuridad obnubilando y direccionando el pensamiento hacia, dijéramos así, hacia la no comprensión. Nosotros decimos, pues tiene capacidad de comprensión y de acercamiento a su origen. Y tiene capacidad de comprensión de esto que estamos nosotros hablando, de un plano superior y de la simultaneidad que debe de existir, aunque no participemos actualmente, pero tenemos capacidad, estamos capacitados para comprender, para acercarnos simplemente al mayor acercamiento a esta verdad, que es semejante a acercarnos a nuestro propio origen. Por tanto, nosotros aquí terminamos en este punto afirmando que la comprensión base, es decir, la comprensión inicial básica del esquema triunitario que nosotros estamos planteando en la mayoría de los vídeos, pues esta comprensión pues facilita el encaje de piezas de diferentes puzzles. Y hemos subrayado o hemos puesto con mayúsculas la palabra diferentes puzzles, porque cada persona tendrá un puzzle diferente, dependiendo de su situación y de su entorno. Un médico pues se moverá en un tipo de conocimiento, un científico o un físico en otro, un agricultor tendrá otro tipo de puzzle, pero facilitará el encaje de todos estos puzzles que aún siendo diferentes, pues tendrán y alcanzarán mayor comprensión, porque irán hacia la comprensión de la totalidad, que la totalidad realmente no es inicialmente una complejidad. La totalidad en su origen más profundo es simple y profunda. Por tanto, terminamos diciendo que el eje central, como ya haciendo una recopilación de vídeos próximos, estos que estamos realizando, pues este eje central pues crea esferoides cóncavo-convexos,
que originan la vida y toda la realidad manifestada. Entonces vemos a la izquierda precisamente eje central, y aquí estamos viendo el origen de una vida humana, que es un embrión feto humano. Y entonces vemos que hemos dicho que produce ese eje, lo principal, la manera más sencilla, es decir, esferoides cóncavo-convexos. Pues muy bien, aquí tenemos la placenta, que la placenta sería un esferoide cóncavo, y precisamente el embrión que empieza a emerger pues está representando el esferoide convexo, porque el embrión en relación con la placenta pues es convexo, y la placenta en relación con el embrión pues es cóncavo, y ese es el inicio de toda la vida y precisamente la expresión de nuestra Tierra y nuestra teoría, que no es nuestra sino de la conciencia, que calificamos como Tierra cóncava convexa, idéntica a toda la realidad, que es un cosmos cóncavo convexo. Terminamos aquí en este punto, pero tenemos que decir antes que estamos ahora con unos aspectos muy abstractos, pero que nosotros con estos aspectos abstractos vamos a ir también, si el destino lo permite, a la concretización. Vamos a analizar aspectos concretos de la fenomenología que se produce en nuestra Tierra. Por ejemplo, vamos a ir viendo por qué, por ejemplo, el Sol, si está más cerca y dijéramos así entre comillas que se acerca, ¿por qué no disminuye o aumenta de tamaño aparente? ¿O por qué también el Sol, si nosotros estamos diciendo que su desaparición es tras una elevación, pues ¿por qué está desapareciendo por debajo, por la parte inferior que lo vemos nosotros? Esos son aspectos concretos que nosotros vamos a ir, si el destino nos lo permite, pues analizando a la luz precisamente de toda esta teoría. Es decir, vamos a ir caminando hacia lo concreto también, al campo concreto, que existe una gran controversia, por ejemplo, en la visión, en el horizonte, la visión lejana de edificios o la visión de barcos alejándose en el horizonte, que ahí existen diferentes alternativas. Nosotros vamos a dar la nuestra, que la consideramos más coherente con toda esta realidad que calificamos como realidad total. Terminamos aquí deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.